Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Belo Horizonte. Muito boa noite, amados irmãos e amigos aqui presentes aqui em Belo Horizonte, Minas Minas Gerais, Gerais, República del Brasil. na República do Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus. Y su programa correspondiente a este tiempo final. E seu programa correspondente a este tempo final. Para esta ocasión Para esta ocasião, leemos en la Escritura, leremos na Escritura en Ageo, em Ageu, capítulo 2, verso 18 al 19. capítulo 2, dos versos 18 a 19. Esto fue cuando el pueblo hebreo regresó del cautiverio. Isso foi quando o povo hebreu regressou da escravidão, Había sido llevado cautivo por Babilonia, fora escravizado na Babilônia, pero conforme a las profecías, mas conforme as profecias, el pueblo hebreo o povo hebreu estaría 70 años en Babilonia, estaria 70 anos em Babilônia, cautivo, escravizado, pero luego Dios lo libertaría. mas em seguida Deus o libertaria. Por lo tanto, Portanto, este pasaje bíblico esta passagem bíblica nos habla nos fala del pueblo hebreo do povo hebreu ya en su tierra, já na sua terra, luego de los 70 años de cautiverio. depois dos 70 anos de escravidão. Dice en el capítulo 12, versos 18 al 19 de Ageo: Diz no capítulo 2, versos 18 e 19 do livro de Ageu: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Nuestro tema es: O nosso tema é: desde este día os bendeciré. desde este dia vos abençoarei. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a vontade. En este pasaje bíblico Nesta passagem bíblica, he leído li lo relacionado o relacionado a la restauración del pueblo hebreo à restauração do povo hebreu y la restauración e a restauração del templo de Dios. do templo de Deus. Por lo tanto, Portanto, la restauración del pueblo hebreo a restauração do povo hebreu como nación como nação es un templo é templo que fue restaurado, que foi restaurado. porque un templo Porque templo es un lugar é lugar de morada de Dios. de morada de Deus.
Y Dios moraba e Deus morava en medio del pueblo hebreo. entre o povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, el pueblo hebreo o povo hebreu, como nación como nação, es el único pueblo, é o único povo, templo de Dios. templo de Deus. Y Dios creó E Deus criou al pueblo hebreo ao povo hebreu para Dios morar para Deus morar en medio del pueblo hebreo. entre o povo hebreu. Por eso es Por isso é que en medio del pueblo hebreo que entre o povo hebreu tenemos la capital, Jerusalén, temos a capital, Jerusalém, que es el lugar más importante, que é o lugar mais importante, la ciudad más importante, a cidade mais importante, porque es la ciudad porque é a cidade donde Dios colocó su nombre onde Deus colocou y o donde seu nome, fue colocado el templo de Dios, onde foi colocado o templo, el cual construyó el rey Salomón. o rei Salomão construiu. Por lo tanto, Portanto, es llamada é chamada la ciudad santa a cidade santa y también es llamada e também é chamada la ciudad eterna. a cidade eterna. Es la ciudad É a cidade donde Dios onde Deus colocó su trono. colocou o seu trono. Que Dios colocó su trono en Jerusalén. Deus colocou o seu trono em Jerusalém? Claro que sí. Claro que sim. Su trono terrenal O seu trono terreno y el reino terrenal de Dios e o reino terreno de Deus fue colocado foi colocado en medio del pueblo hebreo. entre o povo hebreu. Ese es Este é el reino de David o reino de Davi. y el trono de David E o trono de Davi es el trono de Dios terrenal. é o trono de Deus terreno. Vamos a ver Vejamos algunas escrituras algumas escrituras para que podamos comprender para que possamos compreender este misterio este mistério del reino de Dios do reino de Deus en la tierra na terra y el trono de Dios en la tierra. e o trono de Deus na terra. En 1 de Crónicas, capítulo 28, verso 5 en adelante, Em 1 de Crônicas, capítulo 28, do verso 5 em diante, dice la escritura. a escritura diz, O sea, esto es David hablando, ou seja, isto é Davi falando, diciendo que Dios le ha dado muchos hijos, dizendo que Deus lhe deu muitos filhos, pero que de entre todos los hijos, mas dentre todos os filhos, Dios escogió a uno de ellos, Deus escolheu deles, que fue Salomón, que foi Salomão, para sentarse para se assentar en el trono de David no trono de Davi y ser el heredero e ser o al herdeiro trono de David ao trono de Davi, y por consiguiente por conseguinte, ser el heredero ser o herdeiro al reino de David. do reino de Davi. Y ahora veamos E agora vejamos lo que el rey David o que o rei Davi dice disse de ese reino desse reino y de ese trono. e desse trono. Dice, Diz, y de entre todos mis hijos, porque Dios me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Y ahora, E agora, el trono del reino de Dios o trono do reino sobre de el Deus, pueblo hebreo sobre o povo es hebreu, el trono de David, é o trono de Davi, el cual o qual heredó herdou Salomón, Salomão, el hijo de David. o filho de Davi. Sigue diciendo, Segue dizendo, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. e me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare en poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Luego en el capítulo 29 Assim, de Primera de Corintios también,
No capítulo 29 de Primeira de de Crónicas, Crônicas, o sea, el próximo capítulo. ou seja, no próximo Ya leímos en el 28, já lemos no 28, ahora leemos en el capítulo 29, agora leremos no capítulo 29, verso 22 al 25, do verso 22 ao 25, dice, diz: ese día que Salomón recibió por segunda vez la investidura del reino, Esse dia que Salomão pela segunda vez recebera o investimento do reino, dice, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. e comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. Ahí hemos leído Aí lemos que Salomón se sentó en el trono de Jehová, en lugar de su padre David. e Salomão se assentou no trono de Jeová, no lugar de Davi, seu pai. Ese es el trono terrenal Este é o trono terreno del reino terrenal de Dios do reino terreno de sobre el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. Ahora podemos ver Agora podemos ver que el reino de Dios que o reino de Deus estaba estava en medio del pueblo hebreo entre o povo hebreu. y David E Davi y luego Salomón e a seguir Salomão reinaron reinaram para Dios. para Deus. El rey O rei del reino de Dios, do reino de Deus, sentado sobre el trono de Jehová, sentado sobre o trono de Jeová, en medio del pueblo hebreo, entre o povo hebreu, era ungido era ungido para reinar para Dios, para Deus, no para reinar para sí mismo, não para reinar para si próprio, sino para reinar mas sim para reinar para Dios. para Deus. Y ahora E agora, veamos en San Lucas capítulo 1 versos 30 en adelante, vejamos em São Lucas, no capítulo 1, do verso 30 em diante, lo que dice el arcángel Gabriel, o arcanjo Gabriel diz al que siempre le he llamado ao que sempre chamou el arcángel profeta de la sexta dimensión. o arcanjo profeta da sexta dimensão. Dice Diz a la Virgen María, a Virgem Maria: ahora concebirás. Dice entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Cristo como Hijo de David, Cristo, como filho de Davi, por cuanto nació a través de una virgen descendiente del rey David, porquanto nasceu através de uma virgem descendente do rei Davi, es el heredero al trono de David, é herdeiro ao trono de Davi. y por consiguiente, E por conseguinte, él es el heredero ele é o herdeiro al reino terrenal de Dios. ao reino terreno de Deus. Por lo tanto, Portanto,
es Cristo, é Cristo, el que hereda aquele que é el reino terrenal de Dios o reino terreno de Deus. y por consiguiente Por conseguinte, el trono de David, o trono que es el trono de este reino de Dios, desse reino, donde se sentó el rey David o rei Davi se y donde se sentó el rey Salomón. o rei Salomão se assentou. Y ahora E agora, este reino este reino va a ser restaurado en esta tierra. restaurado, Por eso Cristo, enseñando a orar a sus discípulos, Cristo ensinando seus discípulos a orar, le dijo en la oración disse-lhes na oração que pidieran a Dios que pedissem a Deus la venida del reino de Dios. a vinda do reino. Venga tu reino, Venga teu reino, hágase tu voluntad, seja feita a tua vontade, como en el cielo, assim no céu también en la tierra. como na terra. Por eso, Por isso, cuando sea restaurado el reino de Dios en la tierra, quando o reino de Deus seja restaurado na terra, el trono terrenal de Dios, o trono terreno que es de el Deus, trono de David, que é o trono de Davi, será ocupado será ocupado por Cristo el Mesías por Cristo, o Messias, y gobernará e governará sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu y sobre todas las e naciones. sobre todas as nações. El pueblo hebreo O povo hebreu ha deseado desejou gobernar governar sobre todas las naciones sobre todas as nações, porque es una promesa porque é uma promessa divina, divina, es profecía é profecia bíblica, bíblica, pero eso será mas isso bajo el reino sob o reino de Dios restaurado en la tierra, restaurado na terra, en el cual no qual Cristo el Mesías Cristo, o se sentará se assentará sobre el trono de David no trono de Davi y como hijo de David como filho reinará sobre el pueblo hebreo do povo hebreu, y como hijo del hombre como filho reinará sobre el mundo entero. sobre todo o mundo. Cristo es Cristo é el hijo de David, o filho de Davi, por lo tanto, portanto, él ele gobernará, governará reinará sobre el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. Él es el hijo de Abraham, Ele é o filho de por lo tanto, él es el heredero ele é o herdeiro. a toda la herencia que Dios le dio a Abraham. Deus deu a Abraão. Y Cristo, como hijo de David, es heredero É o herdeiro al reino de Dios do reino de Deus sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu y al trono de David, e o trono de que es el trono de ese reino. esse reino. Cristo, como hijo del hombre, Cristo, como filho do homem, es heredero é herdeiro del planeta Tierra completo. de todo o planeta. Por lo tanto, Cristo es el rey Cristo é o rei del planeta Tierra do planeta, con todos sus habitantes. todos os seus habitantes. Durante el reino milenial, Cristo estará reinando sobre el pueblo hebreo como hijo de David Como filho de Davi, y sobre el mundo entero sobre todo o mundo, como hijo del hombre. filho do homem, Y Cristo también es el hijo de Dios. também é o filho de Deus. Como hijo de Dios, Como filho de Deus, Él es el heredero ele é o herdeiro de los cielos y de la tierra. dos céus e da terra. Él es el heredero Ele é o herdeiro de toda la creación. de toda a criação. Por lo tanto, Jesucristo es Jesus Cristo é el rey o rei de toda la creación. de toda a criação. Jesucristo es Jesus Cristo é el rey de reyes y señor de señores. Senhor dos senhores, Rey rei de la séptima dimensión, da sétima dimensão, rey de la sexta dimensión, rey teofanía, rei teofania. y él es rey E ele é rei de esta dimensión terrenal. dessa dimensão terrena. Él es rey Ele é rei de reyes dos reis, y señor de señores. senhor dos senhores. Por eso, Por isto, Cristo habla Cristo fala en el capítulo 3, no capítulo 3, verso 21 verso 21 del Apocalipsis do Apocalipse, acerca de ese trono, acerca desse trono, y vean lo que dice. e vejam o que diz. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ao que vencer, e concederei que se
así como Cristo assim como Cristo ascendió al cielo victorioso subiu ao céu y se vitorioso, sentó en el trono del Padre, se assentou no el trono celestial, trono y celestial, por eso e por isso Cristo es el Rey Cristo é o Rei del universo de completo todo o universo y es el heredero e é o herdeiro de toda la creación. de toda a criação. Ahora Cristo Agora Cristo tiene un trono tem um trono terrenal, terreno, porque en el trono que Cristo se ha sentado no trono que Cristo se assentou no es el trono de Cristo, não é o trono de Cristo, es el trono del Padre, é o trono el trono celestial. trono celestial. Pero ahora Mas Cristo aquí habló acerca de su trono, falou com relação ao seu trono, al cual Él es heredero, do qual ele é herdeiro, del cual el arcángel Gabriel do qual o arcanjo dijo a la Virgen María disse a Virgem que Dios le dará que Deus lhe dará el trono de David, su padre. o trono de Davi, seu pai. En este trono E nesse trono es que Él sentará é que con Él al vencedor, assentará com ele ao vencedor. en la misma forma Da mesma forma que el Padre Celestial o Pai Celestial sentó a Jesús assentou a Jesus en su trono celestial. no seu trono celestial. Corre paralelo a lo que sucedió con Cristo siendo sentado en el trono celestial Ao que aconteceu por el Padre Celestial. sendo assentado no trono celestial do Pai Celestial. Ahora, Agora, para eso para isso, se requiere se requer la restauración a restauração del pueblo hebreo do povo hebreu como nación como nação y la restauración e a restauração del reino de Dios reino de Deus en la tierra na terra en medio del pueblo hebreo. entre o povo hebreu. Jerusalén Jerusalém será la capital será a capital del pueblo hebreo do povo hebreu y del mundo entero. e de todo o mundo. Y el territorio de Israel E o território de Israel vendrá a ser será el distrito federal o Distrito Federal del reino de Dios do Reino de Deus que gobernará que governará el planeta Tierra completo. todo o planeta Terra. Por lo tanto, Portanto, eso va a ser así isto será assim cuando el reino de Dios quando o Reino de Deus sea restaurado seja restaurado en este planeta Tierra, nesse planeta, cuando venga quando venha literalmente literalmente el reino de Dios o Reino de Deus a este planeta Tierra a esse planeta Terra, en cumplimiento em cumprimento a la petición à petição que Cristo dijo que hiciéramos a Dios, que fizéssemos a Deus, pidiéndole pedindo-lhe que viniera a su reino que viesse o Senhor para que se haga la voluntad para que se faça a vontade de Dios, de Deus, como se hace en el cielo, como se faça, se haga también faça-se la voluntad de Dios a vontade de Deus aquí en la tierra. na terra. Por lo tanto, Portanto, estarán establecidas las leyes divinas as leis divinas estarão estabelecidas en ese reino neste reino para el pueblo hebreo para o povo hebreu y para todas las naciones. para todas as Por nações. eso, Por isso, de Jerusalén de Jerusalém saldrá la ley divina. sairá a lei divina. De Jerusalén De Jerusalém saldrá la enseñanza divina también, sairá também o ensinamento divino, tanto tanto en el campo religioso no campo religioso, como en el campo político, como no campo político, como también como também en el campo judicial. no campo judicial. Todas las leyes Todas as leis saldrán de Jerusalén, serão de Jerusalém, porque Jerusalén porque Jerusalém es la capital é a capital de ese reino milenial de Cristo el Mesías. o Messias. Por eso es Por isso é que hay tantos problemas que há tantos problemas con la ciudad de Jerusalén, com a cidade de Jerusalém, pero es que esa es la ciudad mas é que esta é a cidade de Dios. de Deus. Ahora, Agora, Israel, Israel, así como fue restaurado assim como foi restaurado en aquel tiempo, naquele tempo, y el templo terrenal e o templo terreno tenía que ser restaurado tinha que ser restaurado. para este tiempo final, Nesse tempo final, Israel Israel será restaurado será restaurado totalmente totalmente y físicamente e fisicamente
y espiritualmente. e espiritualmente. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu va a entrar entrará al conocimiento ao conhecimento de la venida del da Mesías. vinda do Messias. Va a recibir Receberá la primera venida a primeira de vinda Cristo, de Cristo. va a creer en ella, Crerá en su primera venida, na sua primeira vinda. y también E também va a creer crerá y a recibir e receberá la segunda venida de a Cristo. vinda de Cristo. Todo eso Tudo isso está en el programa de Dios está no programa de Deus en favor del pueblo hebreo. a favor do povo hebreu. Ahora Agora, encontramos que en el tiempo encontramos de Ageo, que fue también el tiempo de Zacarías que também foi o tempo de Zacarias y de Habacuc, e de Abacuque. en aquel tiempo Naquele tempo, el pueblo hebreo o povo hebreu había retornado retornara a la tierra de Israel à terra de Israel. y el templo E o templo estaba destruido estava destruído y tenía que ser restaurado. e tinha que ser restaurado. La casa de Dios, A casa de el lugar de morada de Dios, tenía que ser restaurado tinha que ser restaurado. para Dios morar Para Deus morar en ese templo. nesse templo. Y él dijo E ele disse que la gloria postrera sería mayor seria maior que la primera. que a primeira. Eso está Isso está ahí en Ageo, aí em Ageu, capítulo 2, no capítulo 2, verso 6 en adelante dice: versos 6 em diante, onde diz: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Porque assim diz Jeová dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Esta profecía Esta profecia tiene doble cumplimiento. tem duplo cumprimento. Fue cumplida en aquel tiempo Foi cumprida naquele tempo y será cumplida e será cumprida en este tiempo final. neste tempo final. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz Jeová dos exércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse Jeová dos exércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz Jeová dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz Jeová dos exércitos. Ahora aquí nos muestra Agora aqui nos que la gloria postrera que a última glória será mayor que la primera. maior do que a primeira. Y ahora, E agora, por cuanto el templo por quanto o templo es la casa de morada de Dios, é a casa de morada de Deus, y esta restauración del templo e esta restauração do templo es muy importante, é muito importante. ahora Agora, siendo sendo que el ser humano que o ser humano fue creado por Dios foi criado por Deus para ser un templo de Dios, para ser um templo de Deus, para Dios morar en el ser humano, para Deus morar no ser humano, y así el ser humano e assim o ser ser un templo viviente, un templo andante, un templo de carne, en donde Dios moraría. moraria. Y ahora E agora, encontramos encontramos que Dios que Deus, en su programa no seu programa, tenía tinha la restauración a restauração del ser humano do ser humano, como templo de Dios, templo de Deus, para Dios morar para Deus en el ser humano, en Espíritu Santo, y manifestarse a través del ser humano. através do ser humano. Y ahora, en la restauración del ser humano como casa de Dios, tenemos las profecías Temos as profecias del Antiguo Testamento do Testamento, que nos hablan que Dios va a morar nuevamente novamente, en el ser humano. no ser humano, Dice diz
Proverbios capítulo 1, verso 23. No capítulo 1, verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. También a través del profeta Joel, Também através do profeta Joel, Dios habla Deus fala acerca de que Él va a derramar de su Espíritu Santo. com relação de que ele irá derramar o seu Espírito Santo. En el capítulo 2 de Joel, No capítulo 2 de Joel, verso 23 en adelante dice: no verso 23 em diante diz: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. La lluvia temprana y tardía A chuva temporã e que serôdia caía sobre las siembras hebreas que caía sobre as semeaduras hebraicas es figura é tipo modelo de la lluvia temprana y tardía da chuva temporã e espiritual espiritual que caería que cairia sobre el ser humano. sobre o ser humano. Por lo tanto, Portanto, la lluvia temprana de la enseñanza a chuva temporã do ensinamento del Evangelio de la Gracia do Evangelho da Graça revela el misterio de la primera venida de Cristo para la restauración del ser humano como templo de Dios. o templo de Deus. Y el ser humano, al escuchar la predicación del Evangelio de la Gracia, A pregação do Evangelho que presenta a Cristo como nuestro Salvador, como nosso Salvador, para que todo aquel que en él cree para que todo aquele que nele crê no se pierda, não pereça, mas tenga vida eterna. vida eterna. La persona al escuchar A pessoa ao escutar la predicación del Evangelio a pregação do Evangelho, escucha escuta que Jesucristo murió que Jesus Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, nossos pecados, para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados perdão de nossos pecados, y podamos possamos vivir eternamente. eternamente. Por lo tanto, Portanto, el ser humano al escuchar o ser humano, ao escutar todas estas verdades bíblicas, todas estas verdades bíblicas, comprende compreende, que necesita un Salvador tem a necessidade de que quite sus pecados, tire seus pecados. y el único E o único Salvador que quita los pecados del ser humano pecados do ser humano es Jesucristo. é Jesus Cristo. Ninguna otra persona Nenhuma outra puede perdonar los pecados suyos os seus pecados, o los míos, os meus, y tampoco puede tampouco pode quitar nuestros pecados, os nossos pecados. excepto Com exceção Jesucristo, de Jesus Cristo, el cual perdona nuestros pecados cuando los confesamos a Él, y con su sangre nos limpia de todo pecado. todo pecado. Él es el que nos salva Ele é o que nos salva de todos nuestros pecados. todos os nossos pecados. En San Mateo capítulo 1, verso 21 dice: Capítulo 1, verso 21, y el arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel a José, a José, el esposo de María, o esposo de Maria, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. e dará à luz filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo es el único Cristo é que o único puede salvar al ser humano de sus pecados. que pode salvar o ser humano de seus Para eso vino Jesucristo, Jesus Cristo veio, el cual no tenía pecado, o qual não tinha pecado, pero fue hecho pecado por nosotros, se fez pecado por nós, porque tomó nuestros pecados. porque tomou os nossos pecados. Por lo tanto, Portanto, Él es el que ha quitado nuestros pecados. ele que tirou os nossos
Y cuando la persona E quando a pessoa recibe a Cristo como su Salvador, a Cristo confesando a Cristo sus pecados, Cristo toma esos pecados de la persona y con su sangre los desaparece, limpia a la persona de todo pecado y la persona queda e a pessoa fica sin pecados, sem pecado, queda fica justificada, como si nunca en la vida se nunca hubiese pecado. pecado na vida. Cuando la persona Quando a pessoa escucha estas verdades bíblicas, essas verdades bíblicas se da cuenta percebe que hay un Salvador, que há Salvador, que hay una persona que há uma pessoa que lo puede salvar pode salvar, y puede darle vida eterna. pode dar a Y la persona que hace, então a pessoa que faz. dice, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él es mi Salvador y yo lo recibo como mi Salvador y confieso a Cristo mis pecados. ¿Y qué hace Cristo? Perdona a la persona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego y la persona recibe el nuevo nacimiento. La persona nace del agua y del Espíritu, nace de la palabra del Evangelio, el cual ha creído, y del Espíritu Santo, el cual Cristo le da. ¿Y qué hace? E o que faz? Produce el nuevo nacimiento en la persona. Produz novo nascimento Y queda la persona e a pessoa fica restaurada como un templo para Dios morar para Deus morar en él, en Espíritu Santo. Y así e assim es como se lleva a cabo como se realiza la restauración a restauração del ser humano do ser humano como templo como templo de Dios. de Deus. San Pablo decía, São Paulo dizia: ¿no saben ustedes vocês não sabem que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? que o Espírito de Deus habita em vós? Y ahora E agora podemos ver podemos ver la a restauración restauração del templo de Dios de Deus como ser humano. como ser humano. En aquellos días Naqueles dias de Ageo, de Ageu, las personas decían, as pessoas diziam: no es tiempo para la restauración del templo, não é tempo para a restauração do pero Dios dijo que era tiempo. Deus disse que era tempo. Y ahora, E agora, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo morreu na cruz do Calvário, fue sepultado, foi sepultado, resucitó y ascendió al cielo, subiu ao céu, y luego, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre 120 personas, tanto sobre 120 pessoas, comenzó el tiempo começou o tempo para la restauración da restauração del ser humano do ser humano como templo de Dios. de Deus. El ser humano O ser humano es un templo humano humano en el cual no qual Dios mora Deus mora cuando la persona quando a pessoa es restaurada, é restaurada. lo cual ocurre cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y la persona ha tenido el nuevo nacimiento y ha sido restaurado espiritualmente como templo de Dios. Y Dios mora en Espíritu Santo en esa persona, porque esa persona es un templo de Dios para Dios habitar en él y derramar sus bendiciones sobre esa persona. Nuestro tema es, Nosso tema é: desde este día desde este dia os bendeciré. os abençoarei. Desde el día de Pentecostés, Primeiro Pentecostes, Dios está bendiciendo al ser humano, restaurando al ser humano como templo de Dios. Y Dios ha estado habitando en millones de seres humanos que han sido restaurados como templo de Dios. Y Dios ha estado en Espíritu Santo manifestado en millones de creyentes en Cristo. Es un templo espiritual. Cada creyente en Cristo. Ya hemos recibido una restauración espiritual. Ahora nos falta una restauración física
Recuerden que la restauración espiritual restauração espiritual que hemos recibido que recebemos nos ha colocado nos colocou en la vida eterna. na vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Vida eterna. Ya nuestra alma A nossa alma no perecerá jamás. não perecerá. Ya tiene vida eterna. Já tem vida eterna. Esas son las ovejas Estas são que el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna. No pueden recibir vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo. Y así son restaurados esos creyentes en Cristo a la vida eterna como templos espirituales de Dios. Y ahora E agora, nos falta nos falta la restauración física, que será que será nuestra transformación para nosotros los que vivimos, para ser iguales a Jesucristo en cuerpos físicos, inmortales y glorificados, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo, y así e assim tener la plenitud de Dios en nosotros. Dios morando en nosotros en toda su plenitud. Tener las dos porciones, la doble porción. La primera porción es el bautismo del Espíritu Santo como las primicias del Espíritu, en donde hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos obtenido un cuerpo angelical de la sexta dimensión, el cual es llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Hemos recibido un cuerpo angelical igual al cuerpo angelical de Jesucristo nuestro Salvador, el cual fue llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Y así como Cristo en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová, cada creyente en Cristo nacido de nuevo tiene su ángel, que es su cuerpo angelical, que ha recibido de parte de Cristo. Y así como Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová luego recibió un cuerpo físico, el cual nació a través de la Virgen María. Todos nosotros vamos a recibir un cuerpo físico glorificado, igual al cuerpo físico glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces la plenitud de Dios estará en todos nosotros como en Jesucristo. Y seremos un templo literal, como ser humano, en donde morará Dios en toda su plenitud, y la gloria postrera será mayor que la gloria primera que hubo en Adán, el templo humano del principio. Y ahora la gloria postrera es mayor para el templo de Dios restaurado como ser humano, como creyentes en Cristo. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, es también un templo espiritual donde Dios ha estado morando en Espíritu Santo de etapa en etapa. En el tiempo de los apóstoles, en el día de Pentecostés, allí fue colocado el fundamento. Vean en Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante, dice San Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Somos miembros de la familia de Dios. Somos membros da família de Deus. Somos hijos Somos e filhos, hijas de Dios. filhas de Deus. Por lo tanto, Portanto, nuestra posición a nossa posição con Dios com Deus, es la posición más alta posição mais alta que puede tener una persona, uma pessoa possa la de hijo o hija de Dios, filho ou filha de Deus. edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Y ahora vean ustedes el fundamento. E agora vejam vocês o fundamento, Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. de que Jesus Cristo é a principal Os- pedra da esquina. O sea que Él es la persona principal. Ou seja, que ele é a principal pessoa. Y ahora E agora, la iglesia, a igreja, como templo espiritual como templo de Dios, espiritual de Deus, está edificada está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y como principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. pedra da esquina. Fue colocado el fundamento O fundamento foi colocado de ese templo espiritual de la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus. Por lo tanto, Portanto, desde ese momento en adelante, desde este momento desde el día de Pentecostés en adelante, em diante, la promesa, a promessa, desde este día, desde este dia, os bendeciré os abençoarei. en la iglesia de A Jesucristo, igreja de Jesus, se ha estado cumpliendo desde el día de Pentecostés. o dia do Pentecostes, Dios bendiciendo a todos los que han recibido a Cristo como su Salvador y llenándolos del Espíritu Santo, que es la bendición más grande que una persona puede recibir. possa receber, Tener a Dios ter a Deus, morando en Él. habitando nele. Por lo tanto, la persona es un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo. Espírito Santo, Ser un templo de Dios templo de Deus, es la cosa más grande que puede ser una persona. uma pessoa possa ser. Por lo tanto, Portanto, desde el día de Pentecostés no dia do Pentecostes, comenzó Dios a derramar sus bendiciones suas bênçãos desde el cielo desde o céu, para todos los que reciben a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, desde ese día que fue colocado el fundamento, Dios comenzó a bendecir a todos los que reciben a Cristo como su Salvador personal. Salvador pessoal. Y ahora, E agora, ¿dónde onde estaría la bendición de Dios? estaria a bênção de Deus? En el templo de Dios, No templo de Deus, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, no novo pacto. y cubierta la iglesia con la sangre del nuevo pacto, la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos los miembros de la iglesia de Jesucristo están cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre del Señor Jesucristo, y por consiguiente, toda bendición de Dios viene a los miembros de la iglesia de Jesucristo, porque los miembros de la iglesia de Jesucristo pertenecen al templo de Dios como iglesia, como cuerpo mixto de creyentes, y cada miembro de la iglesia como individuo también es un templo espiritual donde mora Dios en Espíritu Santo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ahora hemos visto este misterio del templo de Dios siendo restaurado, en donde Dios envía su bendición. La bendición de Dios no está en otro lugar, está en la iglesia del Señor Jesucristo y por consiguiente en cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo es el nuevo templo, o sea, el templo de Dios restaurado en el Nuevo Testamento. Ya no está el templo que construyó el rey Salomón, ni tampoco está el tabernáculo que construyó el profeta Moisés, ni tampoco está el templo que fue construido en los días de Ageo, Zacarías y Nehemías y estos hombres de Dios. Ni siquiera está el templo que construyó el rey Herodes para el pueblo hebreo. Pero hay un templo, la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es un templo divino, donde mora el Espíritu de Dios y en el cual de edad en edad ha estado enviando su bendición y ha estado enviando un mensajero en el cual Cristo, el Espíritu Santo, ha estado manifestado, hablándole a su iglesia y llamando y juntando sus escogidos correspondientes a cada edad.
Ese es el templo donde está la bendición de Dios. está a bênção. Ese es el templo Este é o templo. que desde el día de Pentecostés E o dia do Pentecostes estaría recibiendo la bendición de Dios, y por consiguiente todos los miembros de ese templo estarían recibiendo la bendición de Dios. recebendo a Desde este día bênção de Deus. Desde este dia os bendeciré. os abençoarei. Desde ese día de Pentecostés Este dia do Pentecostes ha estado viniendo la bendición del bautismo del Espíritu Santo para todos los creyentes en Cristo que lo han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y esas personas essas pessoas han sido restauradas foram restauradas como templos espirituales de Dios, y por consiguiente han venido a formar parte de la iglesia de Jesucristo, que como cuerpo místico de creyentes es el templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver dónde está la bendición de Dios, de la cual Él dijo: desde este día os bendeciré. La bendición de Dios está en la iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente en cada miembro de la iglesia de Jesucristo, en cada creyente en Cristo. Por lo tanto, la bendición de la vida eterna está en cada creyente en Cristo que ha nacido de nuevo, y por consiguiente ha nacido en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde está la bendición de Dios. Ahí es donde Dios nos bendice. Fuera de la iglesia de Jesucristo no hay bendición para ninguna persona. La bendición de Dios está en el templo de Dios espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, y en cada creyente en Cristo nacido de nuevo. Ellos son los que tienen en sus almas la bendición de Dios, y tienen vida eterna, y tienen el Espíritu de Dios morando en sus almas. Por lo tanto, son templos de Dios, templos humanos donde mora Dios en Espíritu Santo. Para eso es que Él nos ha llamado y nos ha colocado en su iglesia. Ahora continuemos leyendo en Efesios capítulo 2, Efésios no capítulo 2, donde leímos: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Y ahora, como individuos, vamos creciendo para ser un templo santo al Señor. Y la iglesia, como cuerpo místico de creyentes, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo a medida que Dios va llamando y juntando a sus hijos en su iglesia. Y va creciendo en conocimiento de Dios también, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Somos edificados Somos edificados como una casa espiritual, como un templo espiritual, para Dios morar en Espíritu Santo en nosotros. También en Hebreos capítulo 3 em Hebreus, no capítulo 3, dice el apóstol San Pablo o apóstolo São Paulo, en el verso 5 y 6: nos versos 5 e 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Pero Cristo como hijo sobre su casa, Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, la cual casa somos nosotros, qual casa somos nós, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
e tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Y ahora E agora, San Pablo dice São Paulo diz que nosotros somos que nós somos esa casa de Dios, esta casa de somos Deus, esa familia de Dios, somos esta família donde Dios mora onde Deus en el mora, Espíritu Santo, en nuestras almas como individuos, y mora e mora en su iglesia, em sua igreja, a la cual pertenecemos pertencendo al ser creyentes en Cristo, que lo hemos recibido como nuestro Salvador. Hemos lavado nuestros pecados en su sangre. Él nos ha limpiado de todo pecado y hemos sido bautizados en agua en su nombre. Y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y Él mora en nosotros. Y nosotros somos una casa espiritual, un templo espiritual, un templo humano donde mora Dios en la parte más importante de ese templo espiritual, donde Dios moraba en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés y donde moraba en el templo que construyó el rey Salomón, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio que es la tapa del arca. Dios moraba en medio de los dos querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio. El lugar santísimo es lo más importante del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó el profeta Moisés. El ser humano está creado por Dios en la misma forma, porque el ser humano es un templo espiritual. Así como el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, el ser humano tiene atrio, tiene lugar santo y lugar santísimo. El atrio del ser humano es su cuerpo físico. El lugar santo del ser humano es su espíritu. Y el lugar santísimo es su alma. Y Dios mora en el alma, que es el lugar santísimo del ser humano, como templo de Dios. Por eso, cuando llamamos a la persona a recibir a Cristo, le decimos que le dé su alma, su corazón a Cristo, para que Cristo entre a su alma, a su corazón, entre al lugar santísimo suyo como templo espiritual, el cual tiene que ser restaurado. Y eso es lo que Dios está haciendo por medio de Cristo en estos últimos 2000 años aproximadamente, desde el día del sacrificio de Cristo en adelante. Él está restaurando al ser humano a ser un templo humano de Dios, donde Dios mora en Espíritu Santo, así como moró en Jesucristo, nuestro Salvador. Luego que se complete el número de los escogidos de Dios, de estos templos humanos espirituales, luego Él transformará nuestros cuerpos físicos y resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y eternos, y entonces la gloria de Dios estará en usted y en mí en toda su plenitud, y la gloria postrera será mayor que la primera, con cuerpos eternos y jóvenes para toda la eternidad, y Dios morando en nosotros en el Espíritu Santo en toda su plenitud. Y ahora hemos visto que la gloria postrera verdaderamente es mayor que la primera. Adán no tuvo esa bendición que es la prometida para todos nosotros. Primero recibimos la bendición espiritual al obtener el nuevo nacimiento y obtener el Espíritu de Dios, y luego recibiremos la parte física, que será nuestra transformación, donde obtendremos el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que Cristo tiene
para ustedes y para mí. Esa es la bendición más grande. É a maior bênção. Desde este día Desde este dia, os bendeciré. os abençoe. Mire la bendición tan grande de parte de Dios en el programa de la restauración del templo de Dios. Y ahora somos un templo de Dios como individuos, un templo restaurado espiritualmente, y falta la parte física que pronto vendrá. Irá breve. Pronto vendrá esa parte física y entonces la gloria de Dios será mayor Será maior que la primera en el templo espiritual como ser humano como ser y en el templo espiritual como la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Desde este día Desde este dia, os bendeciré, abençoarei. dice nuestro Dios. Nosso Deus, Hemos visto la bendición visto a bênção que Él ha prometido que Ele prometeu. para mí y para quién más, E para quem mais? para todos ustedes también. Todos vocês também. Todos los que ya han recibido a Cristo como su Salvador Todos os que já receberam a Cristo como seu Salvador han confesado a Cristo sus pecados. e confessaram a Cristo seus pecados, Cristo los ha perdonado Cristo os y perdoou. Cristo con su sangre los ha limpiado de todo pecado. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es lo único que puede limpiar E pode limpar de todo pecado al ser humano. o ser humano. En San Juan, 1 de Juan capítulo 1, verso 7 dice: O verso 7 diz: si andamos en luz como Él está en luz, em luz como Ele está em luz. como tenemos comunión los unos con los otros, Temos comunhão uns com os outros. y la sangre de Jesucristo O sangue de nos limpia nos limpa de todo pecado. todo pecado. Es lo único É o único que puede limpiarle usted de todo que pecado. pode te limpar de todo pecado. Y ahora, E agora, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador toda pessoa que recebeu a Cristo y ha confesado a Cristo sus pecados, que confessou a Cristo, Cristo lo ha perdonado Cristo y lo ha limpiado de todo pecado con su sangre preciosa. seu precioso sangue. Luego, A seguir, el otro paso ha sido o outro passo, ser bautizado en agua ser batizado en el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Dice Cristo Cristo disse, en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, versos 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. o evangelho a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ahí está la bendición. Aí está a bênção. El que creyere y fuere bautizado Quem crer e for batizado será salvo. será salvo. Vean, Vejam, Dios bendiciendo Deus abençoando a todos aquellos que lo reciben como su Salvador. como seu Salvador. Reciben una restauración espiritual. Uma restauração espiritual. Mas el que no creyere Mas quem não crer será condenado. será condenado. Así es que es un asunto Assim que é um assunto de creer de crer y ser salvo, e ser salvo, o de no creer ou de não crer y ser condenado. e ser condenado. Pero nadie quiere ser condenado. Ninguém quer ser Todos quieren ser salvos. Por lo tanto, Portanto, todos están llamados a recibir a Cristo como su Salvador, seu Salvador, lavar a sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Las personas que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador receberão a Cristo como seu Salvador, no están salvos, não estão salvos, no tienen salvación ni vida eterna, no tienen vida eterna. não têm vida eterna. Por tanto, Portanto, no tienen esperanza não têm esperança de una vida de uma vida futura futura luego que termine depois de esta vida terrenal. dar esta vida eterna. Pero los que sí han creído en Cristo Aqueles que sim creram em Cristo tienen la esperanza a esperança de volver a vivir e voltarem a viver en un nuevo cuerpo um novo corpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. glorificado Vivir e viver
viverem con vida eterna, com vida eterna, con un cuerpo joven para toda la eternidad toda a eternidade, y vivir con Cristo en su reino no seu reino, y ser reyes, sacerdotes y jueces en tu reino. Esa es la posición que Cristo tiene para todos los creyentes en Él. Porque Dios dijo, Deus disse, desde este día desde este yo dia eu os bendeciré. os abençoarei. Por lo tanto, Portanto, la bendición de Dios bênção de Deus está está en recibir a Cristo como nuestro Salvador, para ser restaurados como templo espiritual, para Dios morar en nosotros, en el Espíritu Santo. Ahí está la bendición de Dios para ustedes para vocês y para mí. e para mim. Y ahora, E agora, ¿cuántos ya quantos han sido restaurados como templo espiritual de Dios? de Deus Todos nosotros, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos confesado a Cristo nuestros pecados, Cristo nos ha perdonado y nos ha limpiado con su sangre preciosa, nos ha justificado, nos ha dejado como si nunca en la vida hubiésemos pecado, y ahora somos un templo humano, espiritual, restaurado, donde Dios envía sus bendiciones. Y desde este día yo os bendeciré. Desde el día en que se comenzó la restauración del templo y desde el día en que la persona recibe a Cristo, desde ahí comienza a recibir la bendición de Dios. Fuera de Cristo no hay bendición para ninguna persona. Toda persona que quiere la bendición de Dios necesita recibir a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna. Los que lo han recibido sí tienen vida eterna y no perecerán jamás. Ya esas son ovejas que el Padre dio a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Y ya han sido halladas por Cristo y han sido restauradas a la vida eterna. Pero Él todavía está llamando y buscando las ovejas que faltan por ser colocadas en el templo espiritual de Cristo. Esas son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, esas ovejas del Padre. Y ahora, cada persona necesita a Cristo, necesita recibirlo como su Salvador para ser restaurado a la vida eterna como un templo espiritual de Dios. Por lo tanto, en esta noche, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, escuche claramente lo que Cristo dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué desea usted para su futuro? ¿Desea usted dejar de existir, ser echado en el lago de fuego y quemado en cuerpo, espíritu y alma? ¿O desea vivir con Cristo en su reino? Para vivir con Cristo en su reino hay que creer y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el que no quiere vivir eternamente con Cristo en su reino, pues no tiene que creer en Cristo y no tiene que recibirlo como su Salvador y no tiene que ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Esa persona, por cuanto no ha creído, es condenada y no podrá vivir eternamente en el reino de Cristo. Ahora, veamos lo que San Pedro dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 34 en adelante. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Por eso a Jesús Por isso, lo llamamos o chamamos Señor de Senhor Jesucristo, Jesus, porque Dios lo ha hecho Deus o fez Señor Senhor y Cristo. e Cristo. También dice la Escritura Também a Escritura diz que no hay otro nombre que não há outro dado a los nome hombres dado aos homens en que podamos ser no salvos. qual possamos ser salvos. Capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos. Capítulo 4, verso 12 do livro dos Atos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro llamó a las personas al arrepentimiento Pedro chamou as pessoas ao arrependimento para obtener el perdón de los pecados e terem o perdão dos y los pecados. llamó a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo Por Jesus Cristo, para recibir el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Es para todos los que Cristo llama. É para todos aqueles que La Cristo bendición chama, a del bênção bautismo do batismo del Espíritu Santo do Espírito Santo, para que se produzca en la persona seja produzido el nuevo nacimiento, nazca del agua y del Espíritu y entre el reino de Dios, nazca en el reino de Cristo como un bebé como um bebê, y así e assim haya nacido tenha nascido en la iglesia de Jesucristo, na igreja donde está de Cristo, onde la bendición de Dios. a bênção de Deus. Y con otras muchas palabras y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. E sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3,000 almas. Seguida que la persona reciba a Cristo como su Salvador, Em seguida, depois de a pessoa receber a Cristo como seu Salvador, es necesario é necessário que sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. batizar em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Para Cristo, Para Cristo, bautizarlo con Espíritu Santo y fuego. batizá-la com Espírito Santo e fogo. Sigue diciendo en el verso 47, No verso 47. cómo luego estaban todas esas personas gozosas durante todos los demás días que vinieron. Como depois estavam todas essas pessoas regozijadas durante os demais dias que vieram. Dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Estavam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos los que han de ser salvos Todos aqueles que son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, são acrescentados à igreja do Senhor. porque ahí es donde está la bendición de Dios. A bênção de Porque la iglesia, como cuerpo místico de creyentes, es un templo espiritual. Y cada persona que es restaurada que é restaurada. como templo espiritual, como individuo, es colocada esa persona en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde nace Aí é onde como un creyente en Cristo. em Cristo. También en el capítulo 13 del libro de los Hechos, Também no capítulo 3 dice San Pablo do livro dos en los versos São Paulo diz, 47 al 49, os versos do 47 ao 49.
Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. ¿Quiénes serán los que creerán siempre? Quem sempre serão aqueles que crerão? Los que están ordenados para vida eterna. Aqueles que estão ordenados para a vida eterna. Están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Cristo murió por esas personas Cristo morreu por essas pessoas para restaurarlos para restaurar a la vida a eterna. vida eterna. Por lo tanto, Portanto, siempre van a creer sempre irão crer. los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estão escritos no céu, no livro da Esos vida do son Cordeiro. los que están ordenados Aqueles que estão para vida eterna, vida eterna, para vivir eternamente eternamente, en un cuerpo glorificado corpo glorificado, y ser con Cristo serem com Cristo, reyes, sacerdotes y jueces. Ser el gabinete serem o gabinete de Cristo, de Cristo, de su gobierno. do seu governo. Así es que Assim que toda persona toda pessoa que recibe a Cristo como su Salvador, a Cristo como lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, esa persona está ordenada para vida eterna, escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. ação do mundo. Y ahora, E agora, ¿dónde están onde estão? los que han creído en Cristo como su Salvador? Como seu Salvador? ¿Por qué ustedes han creído? Por que vocês creram? Porque están ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo añade a su iglesia los que están ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Creen todos aquellos que están ordenados para vida eterna, para salvación. Para salvação. Y ahora, E agora, en esta noche, nesta noite, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador seu Salvador, y ha escuchado la palabra de Cristo, la predicación del Evangelio, tiene la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador, levantando su mano para orar por usted. Estaré orando por usted, orando por você. y así E assim, Cristo lo recibirá o receberá y enviará su bendición sua bênção a usted para você. y lo restaurará O restaurará a la vida eterna, lo restaurará como un templo espiritual humano para Dios morar en usted, en Espíritu Santo, por toda la eternidad. eternidade. En esta noche Nesta noite, tienen la oportunidad vocês têm a oportunidade de levantar su mano de levantar o seu los que desean recibir a Cristo como su Salvador personal. Salvador pessoal. Y estaré orando por ustedes. Estarei orando por vocês. Pueden también Também podemos pasar a la frente, adiante y aquí estaré orando por ustedes orando por vocês en estos momentos. nesses momentos. Vamos a ver por aquí Vamos por aqui. quién levanta su mano Quem levanta para orar por usted. que ore por você. Por aquí ya han levantado su mano algunas personas. As pessoas levantam. Pueden pasar acá a la frente y estaré orando por ustedes Eu estarei orando por para que Cristo les reciba os receba y envíe su bendición sua bênção a ustedes, para vocês. porque Dios ha dicho: Deus disse, desde este día desde este dia, yo os bendeciré. os abençoarei. Y nosotros queremos la bendición A bênção de Dios. de Deus. Y ya hemos visto Já vimos cómo obtener como obter la bendición de Dios, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador personal, Salvador pessoal. arrepentidos de nuestros pecados y confesando a Cristo nuestros pecados y pidiéndole perdón a Cristo. Cristo nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa y somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza
en Espíritu Santo y fuego, y así obtenemos el nuevo nacimiento. Así es como nacemos del agua da água y del e do Espíritu. Espírito. Nacemos Nascemos en el reino de Cristo, reino de Cristo, como unos bebés como bebês del reino de Cristo. do reino de Cristo. Dice Cristo Cristo diz, que en el cielo hay más gozo e no céu há por un pecador que se arrepiente pecador que se arrepende, que por e 99 por 99, que no necesitan arrepentirse. O sea que ya están ou seja, que já estão en el redil del Señor. no aprisco do Senhor. Vamos a esperar que Vamos esperar lleguen los otros que os outros cheguem, que están aqueles que estão caminando hacia acá caminhando para isso, para orar por todos ustedes, por todos vocês, para que Cristo les reciba, Cristo os receba, porque Él vino a buscar porque Ele veio y a salvar e salvar lo que se había perdido. se havia perdido, Vino a buscarnos y a salvarnos e nos salvar. porque éramos como ovejas que nos habíamos perdido, Tínhamos nos perdido, pero mas nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, como las ovejas del Padre Celestial. celestial Y a través de Cristo es que viene é que veio la salvación para esas ovejas. Le han sido dadas a Cristo esas ovejas para que Cristo les dé vida eterna. eterna. Por lo tanto, cuando recibimos a Cristo, Quando recebemos a Cristo, lo recibimos recebemos para que Él nos dé para que Ele nos dê vida vida eterna. eterna. Ninguna otra persona Nenhuma outra pessoa le puede dar a usted vida eterna. para você a vida Solamente Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y ahora E agora, falta alguno más por pasar. mais alguns para passarem aqui. Los que falten por pasar, Os que faltem passar, pasen para allá, orar por todos ustedes, para orar por todos vocês, para que Cristo para que Cristo tenga misericordia de ustedes, misericórdia de les perdone y envíe su bendición envie a sua bênção a todos ustedes, a todos vocês, porque Él dijo, porque Ele disse, desde este día desde este dia, os bendeciré. os abençoará. Y todos queremos E todos nós la queremos bendición a bênção de Dios. de Deus. Ya vamos a orar. Si queda alguno más por pasar, Fica mais, resta mais alguém puede pasar. pode passar. Recuerde que Recorde que venimos a Cristo vimos para que Él nos bendiga para que Ele nos abençoe con vida com vida eterna, eterna. para así Para assim tener la esperanza termos a esperança de volver a vivir e voltarmos a una viver nueva vida uma nova vida, con un cuerpo nuevo, corpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado glorificado con Cristo en tu reino em seu por toda la eternidad. toda a eternidade. Con Él es que queremos nosotros vivir Por isso, com Ele eternamente. eternamente. Y eso es lo que Él ha prometido Isso é o que Ele prometeu para todos nosotros. para todos nós. Ya vamos a orar Já vamos orar. por todos ustedes. Todos vocês, Vamos a inclinar nuestros rostros os nossos para orar a Dios. orar a Deus. Padre nuestro que estás en el cielo, Pai nosso que estás no céu, santificado sea tu nombre. santificado seja o teu nome. Venga tu reino. Venha Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. vontade assim no céu como na terra. El pan nuestro de cada día, O pão nosso dánoslo hoy nos dá hoje. y perdona nuestras deudas, nuestros pecados, Nossos pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. perdoamos aos nossos devedores. Padre Celestial, Pai celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo con todas estas personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Señor, Senhor, perdona sus pecados, límpiales con tu sangre preciosa teu precioso sangue, y Señor, e Senhor, envía tu bendición a sus almas tua bênção a sua y bautízales con Espíritu Santo y fuego cuando ellos sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y sean así añadidos sejam acrescentados a tu iglesia à tua igreja en esta noche nesta noite. todas estas personas Essas pessoas como fueron añadidos foram acrescentadas el día de Pentecostés
como 3,000 personas cuando Pedro predicó, y recibieron a Cristo como 3,000 personas y fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus. Señor Dios eterno, Deus eterno. encomiendo en tus manos todas estas personas que han pasado la frente en esta noche Adiante para recibirte en esta noche. nesta noite. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, Pai celestial, los encomiendo en tus manos. em tuas Salva sus almas salva suas almas. en esta noche, Nesta oh Dios eterno. Ó Deus eterno. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te lo ruego, Padre Celestial. Celestial. Y ahora repitan conmigo Repitam comigo esta oración. esta oração. Padre Celestial, Celestial. en el nombre del Señor Jesucristo, Em nome do Senhor Jesus Cristo. vengo a ti Venho a ti reconociendo que soy un pecador. que sou pecador. Te ruego, Te rogo, perdone mis pecados perdoe os meus y te pecados. ruego, E te rogo me limpies que me limpe con la sangre preciosa precioso sangue de Cristo derramada en la cruz del Calvario. derramado na cruz do Calvário. Y te ruego, E te rogo, Dios eterno, Deus eterno, me bautices que me batize con tu Espíritu Santo teu Espírito y produzcas en mí el nuevo nacimiento. novo nascimento. He de ser bautizado en agua Hei de ser en el nombre del Señor Jesucristo nome do Senhor Jesus como testimonio como testemunho. de que cuando Jesucristo Quando Jesus Cristo murió, morreu, yo estaba muriendo con Él, estava morrendo, porque yo estaba en Él. porque eu estava Y cuando fue sepultado, yo fui sepultado con Él. eu fui sepultado, Y cuando Él resucitó, ele ressuscitou. yo resucité con Él. Y cuando ascendió al cielo, yo ascendí al cielo con Él. Céu com ele. Y ahora, E agora, Dios eterno, eterno, en el bautismo no batismo, estaré estarei representando te representando también também que he muerto que morri a la vieja vida, a vida velha, a la vida del viejo hombre, a vida do velho homem, y que ha sido sepultado e que foi el viejo hombre, velho homem, y que ha sido resucitado ressuscitou, un nuevo hombre. novo homem. Por lo tanto, Portanto, al ser bautizado en agua ao ser batizado em água por el ministro, pelo ministro, el cual invocará qual invocará el nombre del Señor Jesucristo sobre mí, Cristo sobre mim, tú has dicho tu disseste, que todo aquel que invocar el nombre del Señor invocar o nome do Senhor, será salvo. será salvo. Será invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre mí en el bautismo, Sobre mim no batismo, y al ser sumergido en las aguas, ao ser submerso nas águas, estará siendo representado estará que ha sido sepultado el viejo hombre, velho homem, y cuando sea levantado de las aguas, seja levantado das águas, estará siendo simbolizado simbolizando, que he resucitado ressuscitei, a un nuevo hombre novo homem, o a una nueva mujer, uma nova mulher, he resucitado e ressuscitei a una nueva vida, uma nova a una vida cristiana, vida cristã para vivir con Cristo com Cristo, por toda la eternidad. eternidade. Todo esto Tudo isto está representado está representado en el bautismo en agua, em água, en el cual no qual seré bautizado. serei batizado. Te ruego E rogo que luego me bautices assim con Espíritu Santo y fuego, e fogo, y así produzcas en mí produzas em mí el nuevo nacimiento, novo nascimento, y así entre yo eu entro al reino de Dios. no reino de Deus. Te lo ruego todo, Padre Celestial, Ó Pai Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus, Amén y amén. e amém. Y ahora, E agora, así como los que recibían a Cristo como su Salvador, assim como aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador, siendo que Cristo dijo, sendo que Cristo disse, el que creyere y fuere bautizado será salvo, aquele que crer e for batizado será salvo. enseguida querían ser bautizados en agua A seguir queriam ser y así cumplir el mandato de Cristo, assim cumprirem para que luego Cristo los bautizara con Espíritu Santo y fuego. com o Espírito Santo
como 3,000 personas fueron bautizadas en el día de Pentecostés. Por lo tanto, luego del mensaje de San Pedro, A mensagem de São Pedro tomaron muchas horas para bautizar como 3,000 personas. fizeram muitas horas para batizar a quase 3.000 pessoas. Y ese día E nesse dia, fueron todos bautizados. todos foram batizados. Luego encontramos también A seguir também encontramos al eunuco, ao eunuco, al cual Felipe le predicó, ao qual Filipe lhe pregou, y luego el eunuco e a seguir o eunuco dijo: disse: he aquí hay agua, Eis ¿qué aqui impide que yo sea bautizado? que eu seja batizado. Felipe le dijo: E disse-lhe: si crees, bien puedes. Podes. Y el eunuco le dijo: E o eunuco disse-lhe: sí, yo creo. Eu creio. Él creyó en Jesucristo Creu em Jesus. y fue bautizado Foi batizado. seguida que creyó. E depois de ter Y ahora ustedes preguntan: vocês me perguntam: ¿y cuándo yo seré bautizado? serei batizado? Si crees, si has creído, Se cresces, bien puedes. bem, Y ustedes han creído en esta noche. vocês creram nessa noite. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en esta noche. Ser batizados nessa noite. ¿Hay agua para que puedan ser bautizados? Água para que possam ser batizados. Allá tienen un bautisterio Batistério con agua. com água. ¿Impide alguna cosa que ellos sean bautizados? Alguma coisa que impeça que eles sejam batizados? Nada impide Nada impede que sean que bautizados. sejam batizados. Por lo tanto, Portanto, pueden ser bautizados podem ser todos batizados. en esta noche. Todos nessa noite. Hay ropas también Também a roupa para colocarse para ser bautizados. colocados para que sejam batizados. Por lo tanto, Portanto, tienen todo tem tudo para que puedan ser bautizados possam ser batizados. y cumplir la orden de Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ustedes han creído, por lo tanto, son bautizados Serão batizados. y obtienen salvación Salvação y vida eterna. e vida eterna. Eso es lo que Cristo Isso é o que Cristo ha prometido prometeu. para todos los creyentes en Él. Os crentes Esa es la bendición grande de parte de Dios parte de Deus. desde el día de Pentecostés en adelante. Desde este día Desde esse yo dia, eu os bendeciré. os abençoarei. Y ahora E agora, dejo al ministro deixo ao ministro para para que les indique que lhes indique dónde conseguir las onde vestiduras conseguir as bautismales para que sean bautizados sejam batizados inmediatamente imediatamente. y así vayan Vão felices, felizes, llenos de la bendición cheios da de bênção Cristo. de Cristo. Porque Cristo dijo: Porque Cristo disse: desde este día desde esse dia, yo os bendeciré. os abençoarei. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes, Estar com vocês, dándoles testimonio de esta bendición tan grande bênção tão que Dios prometió, Deus prometeu. la cual Él está cumpliendo Está cumprindo desde el día de Pentecostés dia do Pentecostes hacia acá. até aqui. Y nosotros E nós estamos recibiendo su bendición recebemos en este tiempo final. Ya tenemos já temos al reverendo o reverendo a cargo encarregado para darles a conocer de dar o conhecimento dónde conseguir onde las vestiduras seguir as bautismales para ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche. nessa noite. Que Dios les bendiga, les guarde, Guarde, les fortalezca fortaleça y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos seamos transformados. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, por aquí tenemos temos al reverendo legario o legado para para continuar. continuar. Dios le bendiga Deus os abençoe y pasen e todos passem todos muy buenas noches. muito boa noite.